ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? La ultraderecha dice que son lo contrario de ustedes, lo contrario de Podemos, que son exactamente equiparables, que Vox es lo mismo que Podemos, pero al otro lado ideológico. La ultraderecha no solamente es Vox. Vox es la expresión partidista de la ultraderecha. La ultraderecha es un movimiento reaccionario que tiene muchos ámbitos. El más importante, y esa es, yo creo, la diferencia, la ultraderecha en España no es un movimiento, digamos, que se produce fuera del poder y que quiere aspirar al gobierno. Es un movimiento que se produce dentro del poder. El digital que más tertulianos tienen las televisiones es un digital de ultraderecha, OK Diario. Nadie tiene tantos tertulianos repartidos por la televisión. Jusapol es una organización ultraderechista en el seno de la policía que agrupa a uniformados. Cuando hablamos del equipo del ESMES o de jueces como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que llaman Conchito porque se llama Concepción, que llegó a decir un gobierno con un vicepresidente comunista como revela que la ultraderecha en España es algo que surge dentro del poder precisamente para evitar los cambios democráticos. ¿Usted cree que la ultraderecha está infiltrada en todos esos sitios, que la ultraderecha está? Claro que sí, y se le puede poner nombres y apellidos. Cuando hay sectores del Poder Judicial que utilizan el poder que tienen para frenar las leyes feministas, ahí estamos viendo operar a la ultraderecha. Cuando sectores del poder económico colocan a ultraderechistas en las televisiones más importantes, eso es algo que ha hecho Florentino Pérez con muchísima fruición, ahí es donde está operando la ultraderecha. Es básicamente una reacción entre dos movimientos, ante lo que representa el desafío independentista en Cataluña y ante el desafío de una fuerza política como Podemos que dice: nosotros queremos gobernar, queremos presentarnos a las elecciones, queremos cambiar las cosas desde la ley y queremos estar dentro del gobierno para cambiar las cosas. Eso provoca una enorme reacción que tiene una expresión partidista que es Vox, pero que surge realmente dentro del poder. De hecho, Vox es una escisión del Partido Popular, no es una fuerza política que surja fundamentalmente de grupos neonazis, aunque haya viejos neonazis como Quico Méndez Monasterio o algunos de estos dentro de Vox. Es una escisión del PP. Abascal era uno de los vividores de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre le montaba el chiringuito el que no trabajaba nada, para hacer sus actividades. Pero, como digo, la ultraderecha es un movimiento que va mucho más allá de los partidos. Es un movimiento que está dentro del Estado, que tiene expresiones económicas, mediáticas, culturales. ¿Es un movimiento que surge o es una expresión, permítame, del fracaso de la izquierda? Quiero decir, al contrario, la división de la izquierda del es la que explica todo esto. Todo lo contrario, es del éxito de la izquierda. Precisamente que Podemos haya llegado al gobierno, algo que nunca había ocurrido en España y que en muy poquitos países europeos, fuerzas políticas con las coordenadas ideológicas de Unidas Podemos llegaran al gobierno, eso es lo que consigue activar una reacción contra la democracia. Para la derecha, que se puede convertir en ultraderecha en determinadas circunstancias, Isabel Díaz Ayuso es el caso más evidente, pero va a ocurrir también con Feijóo, aunque le pinten como un centrista. Cuando la derecha en España ve que los procedimientos democráticos pueden permitir llegar al gobierno a fuerzas políticas que nunca habían llegado, entonces dicen: buf, ya no me convence tanto la democracia. ¿Usted cree que Isabel Díaz Ayuso es ultraderecha? Sí, claro que sí. Y de hecho, la estrategia que diseña Miguel Ángel Rodríguez, que es un tipo muy inteligente al que hay que prestar mucha atención, es una estrategia que opera en las coordenadas políticas de Donald Trump. Isabel Díaz Ayuso se ha desmarcado en materia de inmigración, se ha desmarcado en materia de derechos sociales. Quiero decir, no banaliza el término señalar a ultraderecha a todo el que no piensa como quien piensa a la izquierda. Entiendo lo que dice. Si llamamos fascista a todo el mundo, estamos banalizando al fascismo. Pero en realidad, ¿cuál es la clave del éxito, que yo lo padecí, de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid? Que la candidata de Vox parecía más Isabel Díaz Ayuso que la señora Monasterio. Una fuerza política que supuestamente se ubica en las coordenadas de la democracia cristiana europea, diciendo: esta campaña es comunismo-libertad. Ese es el discurso trampista de la ultraderecha que está utilizando la ultraderecha en toda Europa. Es más, el hecho de que Díaz Ayuso sea la candidata que más gusta a las bases culturales del conjunto de la derecha, la ultraderecha y la derecha, revela un proceso de vampirización en el que la ultraderecha ha vampirizado las bases culturales del conjunto de los conservadores en España, que es además
un proceso que se produce en el siglo XX también. La gente no piensa lo mismo en todos los contextos, pero si de repente el problema fundamental de este país es que vienen los migrantes, es que los catalanes, o es que los de Podemos que te van a quitar la segunda vivienda, o los ocupas que te van a ocupar la vivienda si bajas a comprar el pan, o el problema de la seguridad, aunque seamos el país más seguro de Europa, eso activa una serie de mecanismos ideológicos que hagan que cuando uno escucha el discurso del Partido Popular de ahora y lo compara con ese discurso de Aznar que reivindicaba a Manuel Azaña hace algún tiempo, diga, claro, que se han activado en la derecha española unos elementos de su inconsciente claramente autoritario, claramente predemocrático, que ahora se empiezan a normalizar. El uso y la normalización de la mentira hasta extremos desconocidos forma parte de un proceso de reaccionarismo y derechización social que no es exclusivo de España, que está ocurriendo en Europa, lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Polonia y que ocurre en Estados Unidos, donde un ultraderechista como Donald Trump llega a la presidencia, la pierde de milagro y ya hay muchos estudios que dicen que el trumpismo, que es una amenaza a la democracia de los Estados Unidos, podría recuperar el poder.